Facebook para que muchas personas puedan escuchar esta palabra que Dios tiene para ellos. Gálatas capítulo 5 y verso 16. Lo estoy esperando a que lo pongan en la pantalla. Ahí está ya, ustedes lo tienen y búsquenlo en sus Biblias también. Así es que la palabra de Dios dice así: digo pues, es el apóstol Pablo el que les está hablando a los Gálatas, les está escribiendo esta carta y les dice así: digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quieran. Pero si son guiados por el Espíritu, ustedes no están más bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Amén. Padre, gracias por esta palabra que el día de hoy tú tienes para todos nosotros. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo pueda traer revelación al corazón de cada persona a través de esta conferencia, que el poder de tu Espíritu esté en mi boca, que yo pueda ahora mismo pensar con tu Espíritu Santo y que tu Espíritu llegue al corazón de cada persona, no solamente a sus mentes, y esta palabra sea grabada en el Espíritu y traiga una transformación de vida a cada persona. En el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de distracción, todo espíritu de incredulidad que pueda estar en las personas, de tal manera que no reciban esta palabra. Yo ahora reprendo todos esos espíritus y declaro que esta palabra llega, puede creer, la puedes creer en tu corazón y puede transformar tu vida en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, lo que acabamos de leer nos está hablando el apóstol Pablo de una lucha, de una batalla épica que se da durante toda la vida de un cristiano. Escucha bien, esta batalla entre la carne y el espíritu es una batalla que tú vas a librar durante todo el tiempo de tu vida aquí en esta tierra. Es la carne contra el espíritu. Dice la palabra de Dios que no hay forma en que el espíritu y la carne puedan converger en algún punto, que puedan estar de acuerdo en alguna posición. Realmente la carne y el espíritu son fuerzas opositoras, son rumbos absolutamente distintos en la vida de una persona. No hay punto de conexión, son totalmente divergentes estas dos fuerzas, la carne y el espíritu. No hay zona de convergencia, no hay un punto en donde tú puedas decir: en este punto la carne y el espíritu pues se pusieron de acuerdo y entonces pude satisfacer a los dos. No hay. O satisfaces a tu carne o satisfaces al Espíritu, el Espíritu Santo que ya vive en ti por la fe que tú tienes en Cristo Jesús. Así es que la carne nunca estará de acuerdo al impulso del Espíritu Santo en tu vida.
es la oposición, es la resistencia al gobierno del Espíritu Santo en ti. Así es que la carne, iglesia, Alcansis Cali, la carne es la resistencia, es la oposición más importante a que el reino de los cielos sea establecido en tu vida. No es el diablo, no es el diablo la oposición más importante. La oposición verdadera más importante que existe al reino de Dios en tu vida es tu propia carne. Es una lucha interna, como te lo he dicho, donde nosotros mismos somos quienes cargamos la balanza hacia un lado o hacia el otro. Cargamos la balanza hacia la carne o cargamos la balanza en esta lucha hacia el espíritu. La decisión es de cada quien. Dios nos ha dado libertad de elección entre la carne y el espíritu. Y bueno, de acuerdo a la decisión que tú tomes, de acuerdo a quién tú le des la razón y tu decisión, pues serán los frutos que tú tengas en tu vida. Los frutos podrán verse, es un fruto visible el que tú vas a tener, ya sea de la carne o del Espíritu Santo. Como hemos podido ver, el fruto de la carne es terrible, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y nos dice la palabra que si tú estás en el Espíritu, si tu fruto es del Espíritu, entonces ni siquiera tienes que estar preocupado por el pecado. El pecado habrá sido un problema que dejaste atrás y no tendrás que estar preocupado por pecar o no pecar. Si tu fruto es el del Espíritu, porque tú estás en el Espíritu, entonces ni te preocupes por ello, no te preocupes por el pecado y todas estas cosas. Hace unos días, unas semanas en realidad, yo platicaba con una persona sobre lo que dice Jeremías capítulo 15 verso 19. Léelo porque quisiera que lo vieras para que tú entendieras la plática que yo tenía con esta persona. Yo platicaba con esta persona y yo le hablaba de esto que dice Jeremías 15, 19. Dice así Jeremías 15, 19, dice: por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Si te convirtieres, yo te restauraré, dice, y si entresacares lo precioso de lo vil. De eso es de lo que yo le hablaba. Yo le decía, mira, la palabra de Dios dice que si nosotros logramos entresacar lo precioso de lo vil, seremos como la boca de Dios. Está hablando de hablar lo bueno. Cuando dice la palabra entresacar lo precioso de lo vil, quiere decir que hay más vileza que algo precioso. Por eso es necesario entresacarlo, buscarlo. Entonces, cuando hay abundancia de vileza, cuando de repente en la vida están pasando cosas muy feas, tú puedes en medio de todo ello buscar cosas preciosas. Hay cosas preciosas aún en lo vil. Y si tú te das cuenta de esas cosas y hablas de ellas, serás como la boca de Dios. Le decía a esta persona, mira, es como Hebreos capítulo 11, es la muestra más grande de lo que dice aquí, porque en Hebreos capítulo 11 Dios habla únicamente las cosas preciosas de los grandes héroes de la fe. Si tú has leído Hebreos 11, tú verás acerca de Abraham, de David, de Sansón, de Jefté, de muchos hombres de fe que están enlistados allí.
Sin embargo, todos ellos, todos esos hombres cometieron errores, hicieron pecados e incluso hicieron vilezas terribles, como David, por ejemplo. Sin embargo, Hebreos capítulo 11 no habla de nada de ellos, sino solamente de sus virtudes y de las cosas preciosas que ellos hicieron. Esta es la boca de Dios, la boca que solamente toma lo precioso y se olvida de lo vil, entresaca lo precioso de lo vil. Yo le decía a esta persona, ¿y por qué no haces tú igual? ¿Por qué tú, habiendo experimentado tantas cosas feas como me estás platicando, por qué no atiendes lo precioso? ¿Qué cosas preciosas hay dentro de todo lo malo que tú me estás platicando? Y esta persona me contestó una respuesta que me sorprendió muchísimo. Esta persona me contestó, bueno, quizás no puedo entresacar lo precioso de lo vil, pues porque no soy Dios. Esa fue su respuesta. Me sorprendió mucho, pero me quedó muy claro que era verdad. La verdad es esa. La verdad es que esta persona y muchas más no pueden entresacar lo precioso de lo vil porque no son Dios. Es decir, que dado que ellos son muy diferentes a como es Dios, entonces no tienen la capacidad para poder realizar esto. Esa diferencia que existe entre nuestra naturaleza, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de ver las cosas y la naturaleza de Dios y la forma que Él tiene para ver las cosas y la forma que Él tiene para hacer las cosas, eso se llama iniquidad. La iniquidad es precisamente una desigualdad que existe entre nosotros y Dios. Dios es santo, Dios es perfecto, pero nosotros tenemos una naturaleza diferente y esa naturaleza diferente nos impide hacer las cosas como Dios las hace. Entonces dice, si entresacares lo precioso de lo vil serás como mi boca. Bueno, pues no puedo porque no soy Dios, decía esta persona. Y esa persona de alguna manera se estaba dando por vencida y decía, pues dado que no soy Dios no puedo hacerlo. Pero el Espíritu Santo nos ha sido dado a nosotros para poder vencer sobre nuestra iniquidad, para que nosotros sí podamos movernos en la naturaleza de Dios y no movernos en nuestra propia naturaleza, en nuestra carne. La carne jamás podrá hacer lo que Dios hace, pero el Espíritu Santo que vive en nosotros es la naturaleza de Dios viviendo en nosotros, que nos capacita, que nos habilita para podernos mover como Dios hace las cosas, para poder ver como Dios ve, para poder hablar como Dios habla, para poder obrar como Dios obra. Así es que tenemos la habilitación del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Así es que sí podemos. Así es que hay una lucha entre la carne y el espíritu. La carne se opone, la carne es la vieja naturaleza, la carne es la naturaleza humana. La carne nos dice que no se puede, pero el Espíritu Santo nos dice que sí se puede. Y tú tienes la decisión en tus manos. Tú eres el que cargas la balanza hacia tu carne o cargas la balanza hacia el Espíritu. Y entonces tú decides cuál es tu vida. Tú decides si quieres permanecer en tu antigua naturaleza en la cual tú naciste, o prefieres moverte en la nueva naturaleza que has recibido por el Espíritu Santo. Tú decides si quieres una vida sobrenatural o quieres seguir una vida natural. Tú decides si quieres tener una vida llena de confianza o una de angustia. Tú decides si quieres tener una vida de esperanza o una pesimista. Tú decides si quieres vivir con agradecimiento o quejándote toda tu vida. Tú decides si quieres vivir en libertad o quieres permanecer siendo un esclavo. Tú decides si quieres vivir una vida llena de fortaleza o una de debilidad. Tú decides si quieres vivir con
generosidad o continuar siendo un tacaño. Tú decides si quieres vivir una vida con perdón o quieres vivir lleno de resentimientos. Tú decides si quieres vivir una vida cristiana mediocre o quieres vivir una vida cristiana de excelencia. En resumen, tú decides si quieres vivir en pecado o en una vida de santidad. La carne contra el espíritu, y esa batalla se da en ti. Esa batalla es una batalla que tú tienes que librar todos los días. Así es que yo quiero iniciar en esta conferencia pues poniéndonos de acuerdo en qué es la carne, en los conceptos, para que todos nosotros podamos comprenderlo bien. Cuando hablamos de carne, creo que los cristianos todos tienen como que conceptos muy diferentes de lo que la carne es, de tal manera que la palabra de Dios se entiende de maneras muy diferentes y de repente no se logra entender correctamente lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Así es que, ¿qué es la carne? Por ahí empecemos para que podamos entender contra quién es que el Espíritu Santo está luchando. Así es que la gran mayoría de los cristianos, cuando hablamos de carne, ellos piensan en placeres sexuales incorrectos, piensan en costumbres inmorales o perversas. Y bueno, sí, es una parte de la carne, esto que he hablado, una sexualidad equivocada, perversiones, inmoralidad, es parte de la carne, pero no lo es todo definitivamente, es una pequeña parte de la carne. La carne es la naturaleza humana con la cual nosotros hemos nacido. Esa naturaleza humana que tiene una carga genética de nuestros padres, genética que puede ser buena o que puede ser mala, y a veces hay una mezcla en esa genética, una genética que tiene virtudes, pero una genética que también tiene debilidades y tiene cosas no tan agradables. Así es que pueden haber, no sé, herencias tan terribles como por ejemplo enfermedades o debilidades que tienden tu vida hacia el pecado. Así como también pudimos haber heredado cosas buenas de nuestros padres, como habilidades, virtudes, no sé, inteligencia, destreza en ciertas cosas. Todo eso, toda esa carga genética con la cual nosotros nacimos, esa naturaleza que nosotros tuvimos, sumado a la educación que nosotros recibimos primeramente en nuestro hogar y después esa educación, esa experiencia que tuvimos a través de la sociedad en donde nosotros nos desarrollamos, pues conforman nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar. Así que la carne entonces es el resultado de genética, educación, experiencia personal y relacionamiento social. Podríamos hablar que estas cuatro se mezclan y forman lo que tú eres, forman tu manera de ser. Así es que, como puedes entender, la carne de una persona es totalmente diferente que la carne de otra persona. Cuando hablamos de carnalidad, no estamos hablando de que sea algo, un contexto exactamente igual para todas las personas. La carne de una persona es diferente de la carne de otra persona porque tienen una carga genética diferente, porque tuvieron una educación en su hogar diferente, porque tuvieron una experiencia en escuelas, en una sociedad, tuvieron experiencias totalmente diferentes. Así es que la carne de una persona y la carne de otra persona son diferentes. Hay personas que pueden tener una carne, yo diría, mucho mejor que la de otras. Hay personas que en su naturaleza humana, pues tú las puedes ver y son buenas, están bien preparadas, bien educadas, y hay otras personas que verdaderamente en su naturaleza ya son malos.
tienen una mala educación además tienen una experiencia terrible que les ha enseñado a defenderse y a hacer cosas equivocadas, a hacer cosas malas. Pero ya sea que la carne sea buena o que la carne sea mala, la palabra de Dios nos dice que la carne es la mayor oposición para poder vivir una vida en el Espíritu. Así es que si tu carne es buena porque tú recibiste una buena educación, porque tú tuviste buenos padres, porque tuviste, no sé, una escuela buena en donde tú te educaras y demás, y a lo mejor tú confías mucho en que tú eres una persona buena, tú confías mucho en que tu carne es buena, y yo quiero decirte que de todas maneras hay una lucha dentro de ti. El Espíritu Santo te lleva hacia un lado y tu carne te lleva hacia otro. La lucha continúa siendo la carne contra el Espíritu. Ya sea que la carne es buena, ya sea que la carne es mala. Ya sea que tú en tu carne tienes una fuerza de voluntad muy buena que te enseñaron tus padres a través de la disciplina, bueno, pues con todo y todo tu carne es la mayor oposición a la vida en el Espíritu. Así es que existe esa lucha, y cuando hablamos de carne, todos tenemos carne. Si tú de alguna manera has estado apuntando contra otra persona y dices, ay, mira, es que esta persona tiene esas debilidades, es que mira, esa persona hace esto, hace el otro, y tú estás apuntando con el dedo, tú deberías de verte en el espejo, porque tú también tienes tu propia carne, diferente que la de la otra persona, pero tienes la propia, y esa carne tuya se está resistiendo y se está oponiendo a poder vivir en el Espíritu. Dice el apóstol Pablo esto acerca de la carne. Dice Romanos capítulo 7 y verso 16. Romanos 7, 16. Dice, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Escucha bien, el pecado que vive, que está dentro de mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, escucha bien, este es el concepto de carne. Así es que yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien sí está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que termino haciendo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así es que la palabra de Dios nos dice, por medio del apóstol Pablo, que en tu carne es el lugar en donde mora el pecado. Sea carne buena, sea carne mala, en tu carne es el lugar en donde mora el pecado. ¿Qué es pecado? Nuevamente entraríamos allí, porque muchas personas piensan pecado es, bueno, pues unas conductas morales erróneas, una moralidad baja, una moralidad mala, eso es pecado. Algunas personas piensan pecado es emborracharse, otros, las personas legalistas, no, también fumar, eso es pecado. Y entonces empiezan a agregar un montón de cosas acerca de lo que pecado es. La realidad, nos dice la palabra de Dios, en el antiguo pacto de la ley, el pecado estaba definido así: pecado es toda transgresión a una ley de Dios. Cada vez que una persona incumplía las leyes de Dios, había pecado. Ahora, pecado es fallarle a Dios, así de sencillo. Pecado es, si nosotros queremos una definición sencilla, es fallarle a Dios. No cumplir con las expectativas que Dios tiene de nosotros. Dios puede tener expectativas grandes nuestras, pero si nosotros no cumplimos con esas expectativas, hemos fallado al blanco, hemos fallado como cristianos. Entonces, eso es pecado.
Y nos dice la palabra que el pecado mora en la carne, por lo cual entonces hay un problema entre la carne y el espíritu. El espíritu nos quiere llevar a cumplir las expectativas que Dios tiene de nosotros, y la carne por el otro se rebela. La carne por el otro lado se opone, no se decide para poder cumplir las expectativas de Dios. Jamás una persona podrá cumplir las expectativas de Dios en su carne. Nunca lo va a poder hacer. Es por eso que a Nicodemo Jesús le dijo: es necesario nacer de nuevo, porque naciendo de nuevo entonces tienes una forma diferente. Puedes cumplir entonces en una naturaleza diferente, puedes cumplir las expectativas que Dios tiene de ti. Así es que, ¿por qué es tan importante entonces esto? Yo quiero que tú entiendas la vida que hay en el espíritu y la vida que hay en la carne. Habiendo entendido qué es la carne, habiendo entendido qué es el espíritu, habiendo entendido que hay una lucha y que no hay zona de convergencia entre estos dos, habiendo entendido que la peor o la más grande oposición al reino de Dios en tu vida es tu carne, no es el diablo, es tu carne. Habiendo entendido esto, entonces vamos un poquito más, me quiero meter un poquito más en esta lucha, en esta batalla que se libra dentro de ti. Dice Génesis en el capítulo 12 y versículo 1, Génesis 12:1, lo van a poner allí en tu pantalla, ahí está ya, Génesis 12:1, escuchen bien. Pero Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham recibió esta instrucción de parte de Dios. Escúchenla bien, escuchen bien la instrucción. Vete de tu tierra y de tu parentela. Sal de la casa de tu padre hacia la tierra que yo te mostraré. Iglesia, en realidad esta instrucción es el inicio de una vida de fe, el inicio de la fe en Abraham. ¿Cómo empezó la fe? ¿Cómo dio inicio la fe? Bueno, esta instrucción le decía que saliera de lo conocido hacia lo desconocido, que dejara la seguridad y la comodidad de un hogar para ir a la inseguridad, para ir al riesgo que le llevaba ir a una tierra desconocida, a una tierra extranjera, que dejara la comodidad de vivir en una casa hecha para vivir en tiendas, para estarse moviendo hasta llegar al lugar en donde Dios le diría. Miren bien que no le dijo Dios cuál era el destino. Dios no le dijo: mira, vas a salir de tu casa y vas a ir a la latitud fulanita de tal, vas a llegar a la ciudad y ahí yo te voy a bendecir. No, Dios le dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela al lugar a donde yo te diré. Así es que el objetivo era salir de su casa, dejar a sus padres, dejar lo conocido, dejar las experiencias que él tenía como de su familia, e ir hacia otro lugar donde Dios le prometía era un lugar de grandeza y era un lugar de bendición. Así es que quisiera que entendieran que la palabra de Dios nos dice que todo lo que está en el Antiguo Testamento es figura y sombra de las cosas espirituales que vendrían para nosotros. De tal manera que la palabra de Dios tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual.
¿ok? El hombre espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual. Entonces tenemos que entender que esta palabra, aunque le fue dada a Abraham y verdaderamente él salió de su casa físicamente para ir a otra tierra, esto tiene un significado espiritual para ti y para mí. De lo que está hablando Dios es que nosotros salgamos de las costumbres, de las enseñanzas, de la genética que hemos recibido de nuestros padres para dirigirnos a otro lugar. Que dejemos, que abandonemos esas experiencias y esas costumbres sociales que nosotros tenemos de nuestra nación, de la ciudad en donde crecimos, de los amigos que nosotros tuvimos, las experiencias buenas o malas que hayamos tenido. Dejemos todo eso atrás para dirigirnos, guiados por el Espíritu Santo, hacia un nuevo lugar, una tierra diferente, un lugar en donde Dios nos promete será de bendición y de grandeza. Esto requiere fe, evidentemente. Abraham salió de su casa, salió de su parentela, dejó la comodidad, dejó la seguridad, solamente porque le creyó a Dios que el lugar a donde él lo llevaría era un lugar de mayor bendición y de mayor grandeza de lo que él había experimentado, de lo que él había tenido. Y yo quiero decirte que por fe nosotros entonces nos está diciendo la palabra, deja atrás todas esas cosas. Yo sé que a muchos de ustedes en este momento les está costando trabajo esta palabra porque dicen, pero es que mis papás me enseñaron cosas buenas, pero es que mis papás, su educación fue buena, ellos siempre quisieron lo mejor para mí. Ellos no me educaron mal, ellos me educaron con mucho amor. ¿Cómo me dice el pastor que yo abandone eso, que yo deje esas costumbres, que yo deje esa enseñanza? ¿Por qué voy a dejar esa enseñanza? ¿Por qué voy a dejar lo que soy? Mis padres me lo dieron, mis padres me lo heredaron. ¿Cómo lo voy a dejar? Bueno, esta es la vida a la que el Señor te está llamando. El Señor te está diciendo como Abraham, todos somos Abraham en realidad, la vida de fe de todos nosotros es como la de Abraham. Tenemos que salir de ello, tenemos que abandonar esas enseñanzas, esa genética, esas costumbres para ser guiados por el Espíritu Santo a otras formas, a otra patria, a otra familia, a otras costumbres, a otra forma de pensamiento muy diferente. Lo que nos enseñaron nuestros padres, la genética que recibimos de ellos y las experiencias sociales que tuvimos conforman nuestra carne. Esta es la oposición a la vida del Espíritu Santo. Así es que yo quiero que me sigas en esto, porque dice Apocalipsis capítulo 5 verso 9, mira bien, Apocalipsis 5, 9. Así es que lo que Dios te está pidiendo a ti es que salgas de este mundo, que salgas, que dejes atrás la carne para que avances en la guía del Espíritu Santo hacia una nueva ciudadanía, hacia un nuevo reino que es el reino de Dios. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres. Están cantando a Jesús, quien hizo su aparición en el cielo. Están adorando a Jesucristo, el Cordero de Dios inmolado que apareció en el cielo. Y dicen, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Nos has redimido. Redención quiere decir comprar a una persona del mercado de esclavos para hacerlo libre. Eso es redimir. Y dice, con tu sangre nos has redimido. Está diciendo que el precio de la redención, el precio pagado de esa compra, el precio que Jesús pagó para comprarte a ti, fue su vida, fue su sangre. Esa sangre derramada es el precio dado por Jesús para comprarte a ti del mercado de esclavos.
Ahora te dice, ¿de dónde te compré? Eso es lo interesantísimo, míralo bien. Dice, con tu sangre nos has comprado, nos has redimido. Y dice, de todo linaje. El primer lugar que me esclavizaba, el primer lugar que me tiene atado es mi propio linaje, es mi ascendencia, es la genética que yo he recibido de mis padres. Cristo Jesús me compró de ese linaje. Ese linaje tenía una carga genética de cosas buenas y muchas cosas malas, de debilidades, de flaquezas, de tendencias hacia hacer cosas equivocadas. Pero Cristo Jesús me compró de ese linaje, quitó la maldición generacional que había sobre mi vida, de tal manera que me compró, me dijo, ya no le perteneces a esa familia, ahora le perteneces a Dios. Ahora vas a tener una nueva familia. ¿Cuál es esa familia? La familia de Dios, en donde Dios es el Padre. Vas a tener una nueva genética, la genética de Dios por el Espíritu Santo, y vas a dejar atrás la genética humana, natural, caída, que recibiste de tus padres. Te compré de esa genética para que hoy tengas otra diferente genética, para que tengas una nueva familia. Y dicen, no solamente te compré de linaje, te compré de la lengua. Mira, las diferentes lenguas tienen diferentes tipos de costumbres y diferentes tipos de formas en que se mueven. Nosotros somos latinos, tenemos una lengua latina. Y tú puedes ver características muy similares entre los latinos, como por ejemplo, todos los latinos son muy luchadores, pero en pocas veces vencen, en pocas veces son victoriosos. Somos los latinos muy luchadores, entrones, se esfuerzan muchísimo, trabajan muchísimo, pero ganan poco. No están acostumbrados a ganar el pueblo latino. Hay otras naciones que están acostumbrados a ganar. Ellos, aunque no se esfuercen, ganan, y de repente acá juegan como nunca, pero pierden como siempre. Esta es una manera de ser latino. Esto es ser latino. Ahora, pero Cristo Jesús nos redimió de ser latinos, de tal manera que hoy tenemos un nuevo lenguaje. No es el lenguaje latino, tenemos un lenguaje espiritual, la palabra de fe, la palabra de victoria, la palabra de Dios que vive y que es eficaz en nosotros y que trabaja dentro de nosotros para hacernos victoriosos. No solamente de un linaje o una lengua, nos dice que nos compró de un pueblo. Así es que le pertenecíamos a una familia, le pertenecíamos a un linaje en sus costumbres, le pertenecíamos a un pueblo, y no solamente, sino a una nación. Nuestra nación mexicana, igualmente como pueblo, tenemos costumbres muy específicas. Somos muy argüenderos, somos muy festejadores de diferentes cosas, nos reímos de todas las calamidades, pero no hacemos nada para resolverlas. Podemos hacer chistes de todo, y para que aparentar que estamos muy bien, para aparentar de que estamos muy contentos, pero la verdad es que las cosas están terribles y nadie se mueve y nadie hace nada por hacer una corrección. Esta es muy la cultura mexicana en la cual nosotros nos hemos desarrollado. Pero la palabra de Dios nos dice, yo te quité de esa nación, yo te compré de esa nación, nos dice Jesús. El precio de mi sangre no fue solamente para quitarte de la genética de tus padres, sino incluso de las costumbres de tu nación, para darte una nueva patria, para darte una nueva ciudadanía, la ciudadanía celestial, la patria celestial, el reino de los cielos. Patria es un derivado de la palabra padre. Realmente los padres son los que generan patria. El Estado no genera patria. Que lo sepan los comunistas, que lo sepan el gobierno que quiere establecer un gobierno de Estado, una patria de Estado. Quiero decirles que la patria no se genera en el Estado, la patria se genera en los padres. Los padres de familia establecen patria. Y
existe un padre de familia que es nuestro Padre Celestial, y por eso es una patria celestial a la cual hemos sido llamados, en donde Él, el Padre, es quien gobierna, en donde Él, el Padre, es quien está reinando. Así es que hemos sido redimidos, comprados de ese linaje para poder vivir en unas circunstancias totalmente diferentes. El reino de Dios, la patria a la cual estamos siendo llamados, es una patria sobrenatural. Es un reino sobrenatural, no es natural, es espiritual y no es carnal. Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo, porque lo nacido de la carne, carne es, pero lo nacido del espíritu, espíritu es. La carne jamás podrá heredar el espíritu, la carne jamás podrá entrar en un reino espiritual. Solamente los que han nacido de nuevo, que han nacido del espíritu, pueden heredar un reino que es espiritual, porque el reino de Dios no es carnal, por lo tanto la carne no es aceptada en ese reino. Así es que la carne se opone al espíritu y no puede entrar en un reino sobrenatural. La carne jamás podrá obrar algo sobrenatural. Lo que opera en la sobrenatural es el poder de Dios y es el Espíritu de Dios. Así es que, tal como le dijo Dios a Abraham, tienes que salir de tu casa, tienes que salir de tu parentela y venir a esta patria, y venir a esta ciudadanía celestial, y venir a vivir en el Espíritu. En esta patria celestial es una patria de bendición y de grandeza. Tienes que dejar eso atrás. Cuando tú satisfaces los deseos de la carne, entonces tú estás viviendo en una vida natural y no en una vida sobrenatural a la cual el Señor te quiere llevar. La carne se resiste a tomar riesgos. La carne quiere seguir en la seguridad que le ha llevado a vivir en una vida natural, a través de lo que ve, a través de lo que palpa, a través de lo que tiene. Siempre ha dependido de los recursos naturales, pero cuando tú te mueves a un reino sobrenatural, a un reino espiritual, entonces lo material ya no es lo importante. Entonces lo material deja de ser el foco de atención y te mueves en un espacio muy diferente al natural, que es el espiritual. Yo quiero que tú veas, Jesús es el prototipo de hijo de Dios. Jesús vino a esta tierra, el unigénito hijo de Dios. Hoy día no es el unigénito, hoy día Él es el primogénito, y todos nosotros somos hijos de Dios también. Pero Él nos dejó un legado muy importante, que es un ejemplo de cómo un hijo de Dios puede moverse, cómo un hijo de Dios puede vivir. Así es que Jesús, como hijo de Dios, nos enseñó que se puede vivir aquí en la tierra de una manera sobrenatural, porque su tierra no era Nazaret, porque su tierra ni siquiera fue Belén, en donde nació. Su tierra tampoco fue Capernaum, en donde estableció su ministerio. Su tierra es el reino de Dios, y ahí es en donde él pertenecía. Y él vivía una vida absolutamente espiritual, sobrenatural. De tal manera que si tú ves la vida de Jesús, yo te quiero hacer unas preguntas. Después de ver a Jesús, ¿qué son las enfermedades para un hijo de Dios? ¿Qué son las enfermedades? Tú ve a Jesús. ¿Qué son las enfermedades? Bueno, las enfermedades son una gran oportunidad para mostrar el poder de Dios, sanándolas, quitándolas de en medio. ¿Qué es la escasez para Jesús? ¿Qué es no tener los recursos necesarios? ¿Qué significa eso para Jesús? Bueno, pues la gran oportunidad de mostrar el poder de Dios multiplicándolos. Sin embargo, quien vive en la carne y tiene una enfermedad está preocupado. Quien vive en la carne
y tiene una enfermedad, entonces empieza a angustiarse porque dice, ay, es que esto tiene repercusiones económicas, esto tiene repercusiones en el trabajo, esto tiene repercusiones en diferentes cosas, y ya están preocupadísimos por una enfermedad, cuando en el reino de Dios una enfermedad pues es una oportunidad simplemente de ver la grandeza de Dios operando. La escasez es una oportunidad de ver la multiplicación. Un ejemplo, un día Jesús se topó con un hombre ciego de nacimiento. Este hombre ciego de nacimiento, por lo que dice la palabra de Dios, yo puedo entender que fue un muchacho que nació sin sus ojos, es decir, no tenía los párpados, no tenía los ojos, las cuencas de los ojos estaban vacías. Lo vio Jesús, era un hombre ya, una persona de cierta edad, probablemente me imagino yo como 30 años, algo por el estilo. Y Jesús lo que hizo fue que escupió a la tierra, con eso hizo lodo, se lo puso en los ojos. Puedo imaginarme, porque no lo dice así exactamente, que le rellenó los espacios, las cuencas de los ojos, se las rellenó con ese lodo y le dijo, ve y lávate en el estanque. De tal manera que él fue al estanque de Siloé, regresó, y cuando regresó tenía los ojos. Sus ojos estaban en su lugar y podía ver perfectamente bien. Imagínense, un milagro creativo. No había, pero el Señor lo hizo. Esto es moverse en una vida sobrenatural y no moverse en las imposibilidades de la carne. Jesús era carne. Jesús nació en carne como tú y como yo. Jesús dejó su posición divina en el cielo para venir en forma de hombre, nos dice Filipenses capítulo 2. Vino en forma de hombre como nosotros. Él era perfectamente humano, él era carne, pero nunca anduvo en la carne, sino en el espíritu. Yo quiero mostrarte lo que es la vida en el espíritu. Entonces, viviendo en el espíritu, ¿qué es la enfermedad? ¿Qué es la imposibilidad? ¿Qué es la escasez? Es más, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte en la vida espiritual? ¿Qué es la muerte en una vida sobrenatural? Es simplemente la oportunidad de soplar vida y vida en abundancia. Resucitó a Lázaro después de que tenía 4 días de haber muerto, y él mismo resucitó al tercer día y nos ha prometido a nosotros resurrección también. Entonces, ¿por qué tantos cristianos le tienen miedo a la muerte? Le tienen miedo a este virus, le tienen miedo a la economía, le tienen miedo a la escasez que está trayendo este problema de epidemia, al desempleo, y están angustiados y están temerosos y se están comiendo las uñas porque no saben qué van a hacer. De repente están queriendo tomar decisiones precipitadas en su carne, cuando lo que pueden hacer es creer, salir de su casa, salir de la vida del mundo, salir de las imposibilidades de la carne, salir de esa forma de pensamiento para venir a una tierra en donde todo es posible. Venir a una tierra en donde los milagros es costumbre, en venir a esta tierra en donde el poder de Dios se manifiesta todos los días para quien anda en el Espíritu. Nuevamente quiero decirte, si tú no estás viviendo una vida en el Espíritu, creyendo, viviendo en paz, teniendo tranquilidad en estos tiempos, yo quiero decirte que la culpa no es del diablo, la culpa es tu carne, y a quien tú le estás haciendo caso es a tu carne en vez de al Espíritu de Dios. Así es que yo quiero que tú entiendas que el estrés, que muchas personas en vez de estrés tienen es 4, es 5 ya, el estrés de todos los problemas que de repente vienen y nos agobian, la angustia por no contar con los recursos necesarios,
y que son necesarios para poder hacer frente a todos los desafíos que están viniendo en estos tiempos. Es una señal simplemente de tu carne que está teniendo desconfianza y que está inquieta. Muchísimos años tú viviste confiando en los recursos naturales y confiando en ciertas cosas. Ahora te tienes que despojar de ello para venir y depender de Dios y depender de la guía del Espíritu Santo y empezar a ver en tu vida pues las cosas sobrenaturales de Dios. Tú decides si vivir una vida natural como cristiano, la cual será una vida insatisfactoria, frustrante, una vida en donde la palabra de Dios no hace match con tu vida, una vida en donde pues será yo creo que muy mediocre, o vivir una vida sobreabundante, una vida en el poder del Espíritu Santo, creyéndole a Él y viendo la mano de Dios contigo todos los días. Mira, otro ejemplo, a Moisés, me recuerdo en este momento, a Moisés. Moisés estaba poniendo cualquier cantidad de pretextos cuando Dios lo llamó para que fuera y sacara al pueblo de Dios. Le dijo no sé hablar, le dijo yo no puedo, el faraón no me va a hacer caso, ya estoy viejo. Bueno, le dijo cualquier cantidad de cosas a Dios, justificándose en su decisión de que no quería ser el hombre de Dios, no quería ser el hombre que Dios usara. Y Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Y él le dijo, pues una vara, era la vara que él tenía para pastorear a las ovejas de Jetro, su suegro. ¿Qué tienes? Una vara. Y bueno, Dios le dijo, pues que eso es todo lo que tú necesitas. Con esa vara, allí va a estar mi poder. Y esa vara provocaba plagas, esa vara abrió el mar en dos. Esa vara producía milagros impresionantes porque empezaba a vivir una vida sobrenatural. ¿Qué es lo que tú tienes en tus manos? Yo quiero decirte, tú ves los recursos y son limitados, tú ves tus posibilidades y son limitadas, tú ves tus capacidades son limitadas, tú ves la educación probablemente que tú tuviste y dices con eso no alcanza en estos momentos. Yo estoy viendo en estos momentos personas profesionistas que no tienen trabajo, estoy viendo personas que tienen inclusive grados académicos superiores y tampoco les alcanza para poder vivir medianamente bien. Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Y estás angustiadísimo. Yo quiero decirte que tienes en tus manos. Lo que tú tienes en tus manos, poquito que tú tienes en tus manos, tus poquitas capacidades, tus poquitas virtudes, lo poquito que tú tengas. Si tú sales de tus pensamientos de mundo, si tú sales de tus pensamientos familiares, si tú sales de tu forma de pensar en la carne y vienes al Espíritu de Dios y te mueves en el Espíritu de Dios y abandonas el pasado para venir a esta patria celestial, yo quiero decirte, eso poquito va a ser suficiente para que tú vivas de milagro en milagro y en un poder sobrenatural excelente, una vida totalmente diferente. Tú decides si una vida natural o una vida sobrenatural. Esta es la decisión de carne o espíritu. La carne es la oposición al espíritu. La carne no se deja, la carne no te deja avanzar. Tienes que hacer algo con esa carne. Igualmente, no solamente la vida sobrenatural tiene que ver con todos los días tener milagros todo el día, sino que una vida sobrenatural en el Espíritu Santo es una vida en donde igualmente nosotros podemos vencer sobre nuestros sentimientos humanos, sobre nuestras emociones humanas, para movernos en los sentimientos sobrenaturales de Dios. Mira bien, es perfectamente natural que tú sientas rechazo y coraje contra personas que han abusado de ti o que te han hecho algún tipo de daño, que han hablado mal de ti. Pero es extraordinariamente sobrenatural que el amor de Dios pueda perdonar al agresor y quitar el sentimiento de rechazo y de coraje hacia esa persona. Es
perfectamente natural que tú puedas sentir odio y hasta quizás desear el mal a tus enemigos que constantemente te han estado dañando o perjudicando. Pero es absolutamente sobrenatural que puedas amar, que puedas bendecir a quienes deliberadamente están buscando tu mal. El amor de Dios es sobrenatural, no es natural. Yo quiero decirte que todas las personas tienen amor, pero ese amor es un amor en la carne. Yo te estoy hablando de un amor en el espíritu, un amor sobrenatural. El amor en la carne te dice, hay que amar a quienes son amables contigo. Yo amo a los míos, yo amo a mi familia, yo amo a mis hijos, yo amo a los que me hacen bien. Yo amo a los que son amables, pero las personas que no son amables, las personas que están buscando mi mal, que chismean de mí y todo, pues a esos no los amo, a esos los rechazo. Ese es el amor natural, pero el amor de Dios es un amor sobrenatural que pasa por encima de ese amor humano. Escucha bien lo que dice la palabra de Dios, escucha bien lo que es de lo que tú te estás perdiendo si tú sigues alimentando tu carne. Te voy a leer cuatro pasajes. Primera de Juan 4:8, todos están en Primera de Juan, así es que para que no les sufran mucho allá atrás en la computadora. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y no está hablando del amor que puede tener por sus hijos, pues uno de los capos, ¿no? No está hablando de abrazos, no balazos. No. El que no ama conforme al amor de Dios, el amor sobrenatural de Dios, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, esa persona es mentirosa. Porque el que no ama a su hermano, a quien sí ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Primero de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano sigue en muerte. Primera de Juan 2:10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. La carne, otra vez, vuelvo a insistir, se opone al Espíritu de Dios. La carne te dice, no seas tonto, no puedes perdonar. La carne te dice, van a abusar de ti otra vez. Pues que eres tonto o qué. No puedes darle una segunda oportunidad o una tercera oportunidad a esta persona que te ha traicionado, a esta persona que ha sido desleal, a esta persona que ha hablado mal de ti. No seas tonto, no puedes, eso dice la carne. Pero el Señor Jesús te dice, pon la otra mejilla. El Señor Jesús te dice, camina la segunda milla con aquellas personas que han abusado de ti. La palabra de Dios, el Señor Jesús te dice, Pedro le preguntó, ¿cuántas veces puedo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Y él le dijo 70 veces 7. Esto quiere decir, siempre debes de perdonar a tu hermano que te ofende. Así es que el amor de Dios es capaz de perdonar las ofensas. La carne no. La carne te dice, no quiero sufrir. La carne te dice, no quiero volver a tener una decepción. La carne te dice, no vuelvas a confiar en nadie, porque todas esas personas, mira, son malas. El feminismo dice, los hombres son malos, los hombres son terribles, no puedes confiar en los hombres. Eso es lo que está enseñando el feminismo a las mujeres actuales. Pero la palabra de Dios te dice otra cosa, que tú puedes confiar, que tú puedes amar, que tú puedes dar la mano a una persona que está caída, aunque esa persona haya hecho mal en contra tuyo. Dios es amor, dice la palabra. El Espíritu Santo es amor. Así es que el Espíritu de Dios que ha puesto en ti es la esencia de Dios, es amor dentro de ti. Así es que en ti habita el amor de Dios, pero también en ti habita el amor humano. ¿A quién le haces caso?
¿A cuál de los dos tú le das la decisión? ¿Al amor natural con el cual te educaron tus padres y tus mismos padres te dijeron no seas menso, no vuelvas a confiar en esa persona, no des una segunda oportunidad? ¿O le haces caso al amor de Dios en una nueva familia que te dice perdona, que te dice ve más allá, camina la segunda milla? Como tú te das cuenta, el problema real es carne o espíritu. Carne o espíritu. Carne o espíritu. ¿Cómo puedo combatir entonces la carne? ¿Qué puedo hacer para andar en el espíritu, en la carne? Mira, la respuesta es muy sencilla. Jesús dijo, separados de mí, nada pueden ustedes hacer. Ustedes son los pámpanos, yo soy la vid. Toda rama que permanece en mí lleva fruto abundante. El grave problema de cristianos es querer vivir en el Espíritu, pero no estar en comunión con el Espíritu. Si tú no estás en esa comunión con Dios por medio del Espíritu Santo, si tú no estás unido a la vid, yo quiero decirte, nada vas a poder hacer. Vas a seguir caminando en la carne, aunque te esfuerces por hacer las cosas del Espíritu. Tú eres el que decides carne o espíritu, pero no lo decides en cada decisión. No lo decides cuando el problema ya está frente a ti. Tú lo decides cuando tienes comunión con Dios o dejas de tenerla. En ese momento estás tomando la decisión. Tú lo decides en qué forma tienes tu comunión con Dios. Tenemos la palabra de Dios que actúa dentro de nosotros, una palabra que es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, dice ella misma. Y mucha gente, muchos cristianos pretenden vivir una vida cristiana en el Espíritu sin la palabra de Dios, sin conocer la palabra de Dios, sin leer la palabra de Dios, sin revelación de la palabra de Dios. Esto es imposible, porque verdaderamente es la palabra la que actúa en nosotros. Ahora, muchas personas quieren vivir una vida en el Espíritu, pero ni siquiera se conectan a tiempo para adorar al Señor en una reunión de media semana o en la reunión dominical. No se conectan. No, ni siquiera pueden estar en adoración. O cuando estamos congregándonos, que teníamos la oportunidad, no se congregaban. No tienen una comunión con el Señor en adoración. Más bien tienen una experiencia de escuchar música de este mundo que les está diciendo Paquita la del barrio que los hombres son terribles. Están escuchando canciones en donde se habla de abusos, en donde se habla de dolor, en donde se habla de me traicionaron, me hicieron esto, y esas son las canciones que están cantando y están repitiendo porque son de los artistas y de todo este tipo de cosas. Les encanta el perreo, pero no les encanta levantar las manos al Señor. O sea, no sé, ¿cómo pueden vivir una vida en el Espíritu así? Mira que nos dice la palabra de Dios que Amalek salió al encuentro para pelear en contra del pueblo de Dios cuando ellos iban en el desierto. Pero entonces tuvo que improvisar Josué un ejército ahí. Los hombres no sabían pelear, ellos sabían hacer ladrillos, era todo lo que sabían hacer. Pero tuvo que improvisar un ejército, les dio unos cuantos espadas y un ejército improvisado contra un gran ejército que era el de Amalek. Pero Amalek no contaba con esto, con que Moisés subió al monte y en el monte levantaba sus manos. Y cuando él levantaba sus manos, entonces prevalecía Josué y su ejército, aunque era chiquito, aunque era inexperto, aunque era un ejército improvisado. Pero ellos empezaban a ganar. Pero cuando se le cansaban las manos y las bajaba, entonces Amalek tomaba la delantera. Esta lucha que hubo entre Josué y Amalek, esa lucha es un tipo de la lucha que todos nosotros tenemos diario contra la carne. Diario, todos los días.
La carne no desaparece. Mientras estemos en esta tierra no va a desaparecer, pero podemos vencerla si tú tienes tus manos levantadas todo el tiempo. Levantar las manos no quiere decir que te la pases orando las 24 horas. Orar es muy importante, pero tener las manos levantadas significa: yo estoy confiando en tu palabra, leo tu palabra y la creo, la repito. Tener las manos levantadas es que tú estés adorando al Señor cada día, que estés con tu música cristiana, la que tú quieras, y que estés adorando al Señor, que estés declarando su grandeza, que estés declarando su favor, que estés declarando su victoria siempre. Entonces tú vas a estar fortalecido en tu fe, la palabra, la comunión, la adoración, la oración. Todas estas cosas te llevan entonces a que tú tengas una vida de comunión en el Espíritu. Separados de mí, dijo Jesús, nada pueden hacer. Que no se te cansen los brazos. Ay, es que ya es mucho. Ay, Rubén, por favor, pues cuánto tiempo tengo que estar acá leyendo la Biblia y en comunión y estar adorando al Señor. Ay, por favor, hay muchas cosas que hacer. Se te cansan las manos. De repente ya tienes 3 días que no has orado, ya tienes 4 días que no has adorado, ya no tienes comunión con el Señor. Muchas personas ni siquiera saben nada de la Biblia y quieren vivir una vida en el Espíritu. ¿Cómo? Separados de mí, dijo Jesús, nada pueden hacer. La enseñanza es muy sencilla. ¿Quieres vencer tu carne? Necesitas estar unido al Espíritu, estar unido a Jesús, estar metido en Él, estar recibiendo de su savia, estar recibiendo. Y entonces cuando tú estés en el Espíritu, vas a darte cuenta con que tú levantas las manos. Y entonces empieza a ganar Josué, empieza a ganar Israel, empieza a ganar el Espíritu, empieza a tomar ventaja la vida espiritual, empiezas a ver milagros, empiezas a ver que te mueves en lo sobrenatural, empiezas a ver que puedas perdonar a los que antes no podías perdonar, empiezas a darte cuenta que amas a las demás personas, aún hasta los que están hablando mal de ti, empiezas a ver que oras por otras personas, empiezas a darte cuenta que te preocupan las demás personas como nosotros le preocupamos al Señor. Empiezas a ver que los sentimientos de Dios están en ti, empiezas a ver que el amor de Dios fluye en ti, empiezas a darte cuenta que el poder de Dios fluye en ti. Separados de mí, nada pueden ustedes hacer. Así es que yo te invito hoy, yo voy a continuar hablando de la carne contra el Espíritu, pero yo te invito hoy que levantes tus manos. Empieza en este momento a levantar tus manos. Chicos, vengan, por favor, vengan acá a tocar. Vamos a despedirnos, ¿sí? Pero yo quisiera que tú levantaras tus manos hoy. Yo quiero decirte que no hay forma de tener victoria y triunfo en esta tierra si no es por el Espíritu Santo, no es en la carne. Jamás vas a tener un triunfo en la carne. No hay manera de experimentar una vida sobrenatural sino en el Espíritu de Dios. No hay forma de que en estos tiempos de crisis tú tomes un liderazgo sino por el Espíritu Santo. Así es que ven a la vid, yo te invito, ven a la vid que es Jesús, ven a la comunión con el Espíritu Santo, ven a la palabra de Dios, ven a la oración, ven al Espíritu Santo. Levanta tus manos y no des lugar a la carne, no le des tregua a la carne, combátela, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la ciudad y ven a la nueva patria que tengo para ti. Es un lugar de bendición, es un lugar de grandeza. Sal de eso en el nombre de Jesús. Levanta tus manos. Dile: Señor, qué mal que yo me he olvidado de estar unido a la vid. Se me ha ido. Por eso la carne se ha levantado. Por eso la carne ha tomado lugar y ya no estoy viviendo como probablemente antes yo viví. Yo te pido perdón, ahora empiezo otra vez una nueva vida, una vida de comunión. Yo nazco de nuevo en el Espíritu para una vida en comunión contigo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, levanta tus manos.
es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Nos movemos en el Espíritu. Yo dejo atrás la vida de carne, yo dejo atrás familia, dejo atrás genética. Yo nazco de nuevo para una nueva genética en el Espíritu Santo. Yo tengo una nueva familia en Dios. Tengo a mi hermano que es Jesucristo. Tengo un Padre que es Dios. Tengo una nueva patria celestial. Yo vi a todos muy emocionados festejando México, pero yo festejo mi patria celestial. Yo festejo el reino de Dios. Ese nunca ha estado subyugado a nada. No festeja independencia porque siempre ha sido soberano.
Señor, yo levanto mis manos a ti. Dependo del Espíritu y no de la carne. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Empieza a ver cómo Dios ve las cosas. Nuevamente te pregunto, ¿qué es la enfermedad para una persona que vive en el Espíritu? Si tú estás enfermo, ¿qué es la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad? Es una gran oportunidad para que Dios manifieste su gloria y sea sano. ¿Qué es la escasez que te agobia? ¿Qué son eso que te tiene nervioso, que te tiene estresado? Es solamente la oportunidad para que tú veas la multiplicación de Dios. ¿Qué es aquellas cosas que te tienen, no sé, nervioso? Empieza a ver que en las manos de Dios no hay ningún problema. Empieza a ver que ten la mirada del Señor en cada uno de tus problemas. Y vas a vivir en paz y vas a vivir confiado. Y vas a saber que siempre vas a tener la victoria en Cristo Jesús. Echa fuera la carne ahora mismo. Y al echar fuera la carne se va el estrés. Al echar fuera la carne se van los nervios. Al echar fuera la carne se va la incredulidad. Yo leía ahorita que decían: fortalece mi fe. Que se vaya la incredulidad de la carne y tu fe estará siendo fortalecida. Gracias, Señor, por habernos llamado para una nueva patria. Gracias, Señor Jesucristo, por habernos redimido de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación, y habernos traído al reino de luz, a la patria celestial. Gracias, Señor Jesucristo. Yo te amo con todo mi corazón. Amén, amén. Y nos despedimos. Me paso para acá. Nos despedimos todos. Que Dios les bendiga muchísimo. Que tengan una noche preciosa, tranquila, llena de paz, por favor. Tengan paz en sus corazones. Tengan paz en sus familias. Dios está con ustedes. Nos despedimos. Bye, 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 bye. Dios les bendiga, Dios les bendiga.